Buenos días, bienvenidos a esta Brown Bag sesión número 87. Hoy con nosotros Ignacio González nos va a presentar una BBC muy interesante acerca de Cadence y Looker Studio, que creo que tiene que ver con BigQuery generalmente. Así que nada, cuando quieras, Nacho, me roba la pantalla y nos cuentas tus andanzas. Vale, gracias. Avísame cuando ya se ve, ¿no? Sí, te vemos. Vale, pues ahí voy a contar un poco una introducción de qué es lo que queremos contar, ¿vale? En principio, la idea es contar las opciones de visualización que hay disponibles a través de Cadence. ¿Por qué es eso? Primero, en primer lugar, tenemos una opción de visualización a través de OpenSearch y Kibana, que es mayormente ya conocida, creo, por prácticamente toda la instalación, que tiene sus pros y sus contras. Y lo que vamos a desarrollar aquí en mayor detalle es la explotación a través de BigQuery y Locker Studio, que en mi opinión es un conjunto de herramientas que ofrecen muchas más posibilidades en muchos sentidos, ¿vale? Entonces, bueno, hay dos partes. Una primera parte en la que se contará todo el comportamiento que tiene Cadence, los puntos en los que se visualiza y cómo se visualiza, más herramientas ad hoc que hemos hecho para mejorar esta visualización. Digamos, esto vendría a ser aproximadamente hasta el punto número 5, y luego del 6 al 12, casos prácticos que llegamos ya serían un poco más interesantes de aplicaciones funcionales en determinadas áreas, pues hecho por ejemplo en fibra, televisión, etcétera. Es decir, si finalmente convence la metodología de hacerlo a través de Looker Studio, eh, el ver qué procesos habría que seguir para subirnos a eso en cada uno de los equipos, qué parte haría de runtime para aprovisionar infraestructura y qué parte tendría que hacer cada uno de los equipos para subirse al tema. Y luego unos puntos finales de comparativa OpenSearch Kibana contra BigQuery y Locker Studio. Ver pros contra de cada una de las dos cosas, una pequeña comparativa. Entonces voy a empezar, bueno, quiero comentar lo primero, las gráficas se ven un poquito, los dibujos un poco regular. La idea no es entrar en el detalle de cómo funciona Cadence. Dejo los enlaces abajo de Backstage, donde está toda la información, con los gráficos ya en formato vectorial que se pueden ver con mucho nivel de detalle, mucha documentación escrita de cómo funciona Cadence en monocluster, o sea, en clúster sencillo, en clúster distribuido, en toda la topología, etcétera. Entonces, si alguien quiere profundizar, lo puede ver directamente en Backstage y podemos montar reuniones aparte. Aquí, digamos, aquí el ámbito es un poquito más heterogéneo y convendría no entrar quizás en tanta profundidad. Entonces, Una línea, perdona, de lo que hace Cadence y para lo que sirve, para los que estamos un poquito verdes. vale, Cadence es el orquestador de flujos que estamos manejando aquí en Más Orange. Es decir, todos los flujos de negocios que se hacen de diferentes áreas acaban ejecutando una serie de procesos que contienen una serie de actividades para orquestar un proceso de negocio. Todos esos procesos, sean de provisionamiento, de suscripción, de Care, de cualquiera de los sistemas, finalmente acaban pasando por Cadence, que es el que no ejecuta, sino orquesta toda esa serie de procesos. Es la herramienta de orquestación de todos los procesos que estamos manejando en la casa. O sea, básicamente esta herramienta de orquestación está basada en 4 servidores, 4 servers, el nombre frontal, perdón. Perdón. Esta está basada en 4 servidores. Esos 4 servidores, perdón, no me he desconectado, ¿no? Estos 4 servidores están comunicándose, pero no entre sí, sino que dejan la información a través de una base de datos no SQL, que en nuestro caso es Cassandra. La información de estos flujos se lleva a base de datos Cassandra, pero la información adicional se está guardando en OpenSearch, es decir, información de negocio, lo que es un MSIRDN, etcétera, todo lo que es información propia de nuestro negocio no la soporta el núcleo de Cassandra, entonces se lleva a través de OpenSearch. La información histórica de todos los movimientos se lleva a través de un Apache Kafka y pasado cierto tiempo
la información de estos flujos orquestados ya no puede residir en base de datos ni puede residir en OpenSearch y se acaba almacenando en buckets de cloud, en cloud storage. Perdón. A nivel topológico, a nivel un poquito más profundo, quizás esto se podía haber representado directamente con cajas, pero bueno, hemos dejado un poco la estructura general para que se vea que todo el interior está formado por pods, servicios, etcétera, y que tiene la creación de cada clúster tiene su peso. Los cuatro servicios del orquestador de Cadence se acaban hablando con un anillo de Cassandra en el que se guarda la información, y luego en estas dos cajas de verde, uno de los servicios, el servicio de Worker, lo que hace es propaga información para luego ser explotada para que finalmente podamos visualizarla en dashboard de Kibana o de Locker Studio. La información principalmente se lleva a través de dos núcleos. Uno es la parte de Kafka, donde se guardan todos los movimientos que finalmente acabará siendo llevado a BigQuery, y la parte de OpenSearch, en la que se acaba exponiendo un servicio de el que va a finalmente que iban a arrancar para mostrar las visualizaciones. Entonces, esto voy a pasar un poquito más deprisa porque de cara a estos servicios de OpenSearch a los que están enlazados Kibana, tienen un segundo servicio de réplica sobre el que se le levanta el servicio de Kibana y finalmente al que se acaba atacando. Pero la información que pasa a través de Kafka y se guarda como un servicio historificado, Cadence no expone una posibilidad directa de extracción. Para esto nosotros hemos desarrollado un conjunto de servicios que realizan el aplanado de la información a través de una generación de procesos de Cloud Data Flow. Es decir, en varios pasos, primero, toda esta información que pasa por Kafka no es explotable directamente, se está llevando a BigQuery en un formato, digamos, en un formato array, y luego tenemos servicios montados ad hoc que se ejecutan por intervalos de tiempo dentro de un cron job y realizan el aplanado de información, la preparan para que luego pueda ser explotada en otro dataset, en otro BigQuery, para que nos entendamos, y finalmente un Locker Studio va a apuntar a ese BigQuery y extraer la información. De esta manera, que es un poquito rollo, quizás esto forma un poco de parte de lo que es el Insight de Cadence, pero digamos, es por conocer a alto nivel cuáles serían los puntos en los que Cadence está exponiendo la información y cómo. Por un lado, con un servicio de réplica de OpenSearch, de hecho se deja así para que luego podamos analizar tema de costes, el coste que implica levantar toda esta infraestructura, y la segunda parte, que es levantarlo desde BigQuery, a través de Locker Studio. La explotación realizada vía Kibana, esto ahora mismo ya se está haciendo por parte de muchos equipos en la casa. Básicamente levanta un servicio que se coge en una URL determinada y da opción para hacer un discover de todos los documentos con la información que están metidos en los índices de Kibana, una opción de dashboard, y luego se explota la información a través de queries de Lucene. ¿Vale? Esto es una cosa bastante estándar. Es decir, si quiero ver, por ejemplo, las órdenes en un estado, se ejecuta una query de Lucene determinada, ataca el índice y se muestra. Esta opción, aunque veré una comparativa mejor al final, esta opción es un poco más débil que la opción de BigQuery, porque tiene bastantes problemas. Primero, está limitada a un tiempo determinado. Es decir, yo no puedo mantener un índice de OpenSearch cargado durante años, porque reventaría. Es decir, es una solución a un tiempo muy corto, de una eficiencia ligeramente más baja y que obliga a una infraestructura más fuerte. Pero es lo que se está usando mayoritariamente ahora. Para hacer la extracción de información vía BigQuery hay que desarrollar componentes adicionales. Los principales, que son los que he puesto aquí, tampoco quizá voy a entrar en demasiado detalle porque no entra en aspectos demasiado técnicos, pero realmente lo que estamos haciendo son servicios de streaming para bajar toda la información que Cadence propaga en Kafka, llevársela a BigQuery, por un lado. Luego, un segundo bloque de información en el que desarrollamos una serie de componentes, cron job, Dataflow y componentes Python,
Para descargar esa información de BigQuery a una tabla BigQuery adecuada para la explotación desde informes, y luego finalmente habría que habilitar datasets específicos para cada una de las áreas para que dejaran las vistas correspondientes y renderizaran la información para mostrarla en Locker Studio, la herramienta de reporting, que sería la última parte. Esto parece así un poquito rollo, pero bueno, realmente resumiendo, básicamente serían 4 pasos. Es decir, Cadence deja la información en Kafka, desde Kafka vía streaming, es un poco complejillo el proceso, pero vía streaming se está llevando hacia BigQuery. Por un lado, tenemos en paralelo procesos de Dataflow que estamos levantando dentro de cron job de Kubernetes. Y luego, esto se está llevando a esto se está llevando a procesos de Dataflow en la nube que hacen migración y transformación de las bases de datos para dejarlas preparadas para el reporting. Finalmente, finalmente entraría Locker Studio atacando a esa base de datos para sacar la información final. Digamos, es un recorrido de lo que es la parte técnica. Quizás un poco rollo, porque la mayor parte de las personas, a lo mejor, que estamos aquí ahora mismo, no nos interesa ese nivel de detalle. Si alguien necesita de todas maneras mayor nivel de detalle o quiere conocerlo más a fondo, en Backstage está todo con mayor nivel de detalle, más documentado y gráficos visualizados al completo. Si ahora lo que quiero hacer es identificar casos a nivel funcional en los que yo me pueda subir a visualización BigQuery y qué ventajas a nivel funcional me ofrece, para eso hemos desarrollado 3 pruebas de concepto. Entonces, haciendo un barrido de las funcionalidades que se están exponiendo con Dashboard actualmente, principalmente las que he recogido son estas. Generalmente prepagos, postpagos, portas, fibras y 5G y barring. Esos son la mayoría de los dashboards que estamos exponiendo actualmente en el sistema. Entonces, si yo ahora, por ejemplo, me quito la gorra de runtime y me paso a un grupo de fibra y quiero empezar a poder visualizar toda la información que pasa por el sistema correspondiente a fibra, no solamente las últimas semanas, sino desde el principio de los tiempos, ¿podría hacerlo? La verdad es que sí. Con el engranaje que hemos hecho ahora, estamos pudiendo mostrar en BigQuery toda la información de todos los dominios desde el principio, desde hace 3 años que hemos empezado a crear workflows en nuestro sistema. Entonces yo ahora mismo podría, teóricamente, extraer cualquier informe de visualización usando BigQuery y Locker Studio de cualquiera de los flujos de trabajo, incluso combinados, que están pasando por la instalación. Para hacer una prueba de eso hemos cogido 3 casos. Hemos elegido fibra, hemos elegido televisión y un caso genérico. ¿Por qué hemos elegido esto, por ejemplo, y no pospago, prepago o portas? Realmente la complejidad es la misma en todos los casos. Lo que pasa es que estos casos son muy grandes y no queríamos montar pruebas de concepto demasiado extensas. Entonces, si quiero, por ejemplo, mostrar cómo podría visualizar toda la información de fibra que ha pasado por el sistema desde el principio de los tiempos, básicamente para ello, lo primero que deberíamos hacer es montar un dataset específico para cada una de las funcionalidades. Es decir, si quiero quiero extraer toda la información de fibra o de televisión o en general, para eso ubicamos un dataset en principio, con especificado esta nomenclatura, pero bueno, podríamos haber elegido otra cualquiera. Es decir, un dataset específico donde voy a alojar toda la información de fibra. Un dataset específico para televisión y otro genérico. Entonces, todas las vistas que me van a proveer la información de fibra, que eso ya la va a definir cada uno de los equipos, las va a alojar en este dataset y atacarán al dataset general donde tenemos toda la información de Cadence aplanada. Entonces, si yo, por ejemplo, para esta prueba de concepto quiero sacar toda la información de fibra, he generado el Cadence Vista FTTH producción. Y lo mismo para televisión y demás. El siguiente paso, bueno, por cierto, esto obviamente hay que terraformarlo, hay que provisionarlo vía Terraform para que cada uno de los equipos sea owner de su propio dataset y el grupo tenga todos los permisos.
de tal manera que cada equipo podría de modo autónomo desarrollar las vistas que considere adecuados para sus dashboards específicos. Entonces, por ejemplo, en el primero de los casos, que es el de fibra, tengo que ir a la tabla de visibility y mensajes aplanados, digamos que es la tabla genérica donde tenemos toda la información del sistema. Actualmente está atacándole con una consulta de queries Lucent de este tipo, es decir, workflow de tipo activación start y no close status 3, es un ejemplo. Entonces tienen 6 consultas Lucent que están almacenando 6 visualizaciones. ¿Qué habría que hacer en este caso? Pues encontrar una select que ataque a la tabla de BigQuery y que me dé exactamente la misma información. Y aplicaríamos un sistema de transformación para que todas las consultas Lucent que tenemos actualmente las llevemos a consultas BigQuery. Si tengo posteriormente en el mismo informe una query con todas las órdenes por estado y día, o por estado, paso y día, para cada consulta Lucent siempre podemos hacer una consulta equivalente, pero en este caso tirando contra la base de datos de BigQuery. En la base de datos de BigQuery tenemos esa consulta será bastante mejor porque tendrá información desde el infinito, desde el principio que se empezaron a correr los flujos. Y lo mismo se puede hacer para el resto de los casos. Si llega otro grupo y dice, oye, yo quiero montarme una visualización de toda la información que ha pasado por televisión, pues tiraríamos, en ese caso se generaría otro dataset independiente en el que los propietarios de la funcionalidad de televisión sean owner, se darían por IAM los permisos correspondientes, se provisionaría todo vía Terraform y internamente generarían una vista que les dé esta información. Y si lo que hago es una consulta genérica, pues exactamente lo mismo. Si yo soy del equipo de runtime y quiero obtener una consulta genérica en la que saque, pues, por ejemplo, desde el principio de los tiempos, para todos los dominios, todos los tipos de workflow generados, puedo generar consultas ad hoc y alojarlas en la vista de mi dataset correspondiente. Entonces, llegados a este punto, lo que he conseguido es transformar todas las consultas Lucent de Kibana, perdón, a consultas que tiran contra la base de datos de BigQuery. Voy a poner ya cómo exploto esto finalmente desde Locker Studio. Para los 3 casos, fibra, televisión y métricas genéricas. Todas las consultas que yo he montado en mi base de datos en mi dataset, esto finalmente se puede visualizar desde un informe de Locker Studio en el que pueda sacar, por ejemplo, es decir, yo aquí estaría sacando para las órdenes de fibra, pues desde en diciembre del año, hace 3 años, cuáles están en un estado de waiting, cancelado o completado. He usado en este caso un diagrama de barras apilado, pero Locker Studio da muchísimas más posibilidades. Además tengo la posibilidad de hacerlo por día, o sea, ir a una fecha concreto, puedo irme a los últimos 7 días. Es decir, cualquier cosa que figure en un proceso que se haya corrido por Cadence durante los últimos años, tiene que poderse consultar desde estos dashboards. Entonces yo ahora pues, igualmente podría ir a consultar para la última semana cuántas fibras están canceladas, completadas. Es, en mi opinión, mucho más flexible que lo que se está ofreciendo por Kibana. Igualmente puedo aplicar criterios de filtro y decir, oye, no me saques lo de hace 3 años, no me saques sácame, por ejemplo, lo de la última semana y fíltrame por el step correspondiente. Es decir, tiene mucha más capacidad de cara, por ejemplo, a mostrar, si quiero únicamente mostrar los que estén en un step, yo que sé, por ejemplo, que contiene ISTA, por ejemplo. Bueno, esto por cierto reconoce mayúsculas. Entonces podría filtrar en una fecha concreta todas las fibras y que estén, por ejemplo, en un estado de instalación crédito completed. Vamos, no conozco
completamente todo lo que están aplicando ahora mismo en fibra, pero bueno, básicamente la idea es que se puede sacar cualquier información en cualquier instante del tiempo de cualquier flujo que se haya ejecutado, incluso cruzando información de dominios diferentes. Si vemos el segundo caso, por ejemplo, el de las queries aplicadas en la parte del dashboard de televisión, que básicamente era una query que lo que estaba haciendo era sacaba las que se habían emitido de tipología diferente, suspensiones, reactivaciones, borrados, etcétera, pues se puede hacer lo mismo. Se podría sacar cualquier información filtrándolo por cualquier variable en cualquier instante de tiempo. Y el último caso, por ejemplo, que es si quiero hacer un resumen ejecutivo y quiero mostrar todos los flujos que se han ejecutado con el count de los flujos emitidos de tipologías diferentes por dominio, pues se puede hacer perfectamente por dominios, por fechas, etcétera. Es decir, cualquier filtro que se nos ocurra que necesitemos, realmente se puede hacer. Es decir, en mi opinión es mucho más completo y con mucha más capacidad que lo que en sí ofrecería Kibana. Bueno, en último lugar, he hecho una comparativa, digamos, de qué ofrece Kibana OpenSearch y qué ofrece Locker Studio con BigQuery. Básicamente, Locker Studio BigQuery tiene toda la información de todos los dominios desde el principio de los tiempos y Kibana no. Entonces, es bastante más pobre. Quizá Kibana es útil para sacar información en corto, pero no a largo plazo. Es decir, BigQuery Locker Studio tiene muchas más posibilidades. De cara a la localización, BigQuery Locker Studio es mucho más versátil porque es multiregión. Entonces no tengo que preocuparme de si extraigo la información de una región geográfica o de otra. Eso está estandarizado. Los costes en principio en OpenSearch Kibana son más altos. Estamos manteniendo clústeres duplicados de OpenSearch para hacer procesos de réplica para conseguir extraer una información que luego se está sacando por Kibana, mientras que en BigQuery se hace de un modo más económico. Actualización de información. La actualización de información en este caso es en lo único que Kibana, digamos, podría tener una mínima ventaja. Cuando estamos llevando la información a BigQuery y Locker Studio, hay un delay aproximado de 6 minutos, que es el tiempo en que transcurre entre cada ejecución de Dataflow. Sin embargo, en Kibana es casi inmediato. Es cierto que es un volumen de datos muy inferior, porque en Kibana solamente tienes los últimos meses, como mucho, 2, 3 meses o incluso menos. Sin embargo, en BigQuery Locker Studio puedes tener la información 3 años, como de hecho la tenemos, y más. El hecho de, además, que se esté ejecutando en procesos que se refrescan cada 6 minutos es un tema económico. Se podría también hacer en tiempo real, pero el streaming en tiempo real contra BigQuery es más caro y nosotros estamos ejecutando miles de millones de flujos, los precios pueden ser altos. Se podría hacer también un streaming en real, pero habría que determinar qué procesos de negocio realmente necesitan eso, por no aplicarlos a todos de modo innecesario. Luego, de cara a la información que se muestra, en Kibana la información es muy rígida. Como habéis visto en el caso de Locker Studio, puedes componerte una visualización y de modo dinámico puedes elegir rangos de tiempo, puedes filtrar por variables, etcétera. Es mucho más versátil. El rango de acceso de la información, no hay ningún problema en BigQuery Locker Studio, tienes el rango que quieras porque no hay límite temporal y puedes cruzar todos los dominios. Sin embargo, en el caso de Kibana es bastante más corto porque los tiempos son más cortos y además la información que se retiene en cada dominio es diferente, con lo que sacar información cruzada es más complejo. Luego, de cara a la visualización, lo que hemos dicho antes, tiene muchas más posibilidades de filtrado. Puedes cruzar información de varios sistemas. Es mucho más versátil. Y por último, de cara a la seguridad,
La seguridad en OpenSearch es una seguridad de tipo BASIC establecida por grupos, mientras que la seguridad con IAM en BigQuery es mucho más eficiente, tiene mucha más capacidad. Bueno, no sé, después de todo este speech, no sé, preguntas. ¿Nadie No tiene sé, preguntas para Nacho? creo que la he contado muy mal, no sé. No, no, no. Yo te he entendido perfectamente. Yo sí tengo preguntas, fíjate. O sea, me parece una solución brutal de cara a tener toda la parte, digamos, del histórico, ¿no? En BigQuery y todo el uso que hacéis, ¿no? De la parte de Kafka, Dataflow, incluso eso que habéis comentado, ¿no? Dice, oye, pues debido a las limitaciones que tiene BigQuery en el insert, ¿no? La parte de streaming es mucho más cara que hacer cargas batch. Y hay unas limitaciones de tablas y demás que, bueno, que los habéis tenido en cuenta y la verdad es que está muy bien, vaya. Yo tenía una pregunta acerca de esas traducciones, ¿no? De las queries de Lucene que estáis, vamos, que teníais un origen con Kibana hacia esas vistas que generáis en BigQuery. ¿Os ha costado mucho hacer esa interpretación, digamos, y pasarlo? ¿O es sencillo? Vaya. No, en mi opinión lo veo bastante sencillo. Eso realmente el que lo conoce mejor es el que está usando cada uno de los grupos, pero básicamente la información en los índices de OpenSearch está metido como documentos, estilo como en Elasticsearch, similar, y es una colección de datos básicamente de tipo estilo JSON, vamos. Entonces tú ahí lo único que estás viendo es está filtrándose los datos en su mayoría, pues el estado del workflow eh, por fechas. Entonces la traducción es bastante simple. Si alguien le echa eso para atrás, lo vemos juntos porque son queries bastante sencillas. El llevar un filtro de Lucene que hace un barrido en el índice, pues a lo mejor con un Workflow ID, Run ID, es decir, se traduce en una query generalmente bastante simple. Las únicas complejidades que quizá pueden venir en los casos en los que se está haciendo consultas de tipo mixto. Es decir, por ejemplo, no sé si sigo compartiendo pantalla, sí, ¿no? En el Voy a mostrar un poquito el insight de esta parte. Voy a editar en este caso, por ejemplo, de fibra, que básicamente es una consulta de las órdenes de fibra que han pasado por día por paso y estado. De información del paso y el estado, para conseguirlo apilar, se tiene que meter de modo conjunto. Entonces, en Logger Studio, pues hay que definirse campos a medida, de tal modo que la, la lista, en caso de que filtres por día y estado, esto ahora mismo ya está en la consulta Lucene y ya está en el documento de Elastic. Entonces, sencillamente, yo le voy a decir que la dimensión del periodo es por día, que la dimensión del desglose es que lo haga por el estado del workflow, ¿m? Y que la métrica que quiero considerar es el count. Entonces, él automáticamente me va a sacar de la query de visualización que he montado esta información. En los casos en los que tenga que mezclar más de un dato, hay que hacer en la dimensión del desglose, hay que definir variables a medida dentro de lo que es estudio, ¿vale? Para combinar, por ejemplo, el paso y el estado. Pero lo que es la vista que yo he linkado, el paso de Lucene a mí me parece sencillo. Pero vamos, cualquiera que se ponga con esto y tenga cualquier pega, lo vemos juntos entre todos. Aparte, hemos hablado, si me dejas añadir, Nacho, de poner una guía en IDP con tips y cosas que ya se han visto durante esta POC que queremos empujar y que no se quede en POC. Entonces hay un montón de feedback que se ha recogido, iría a una guía, una doc en IDP también.
y luego lo existente ayudaríamos a pasarlo a Luke Studio y luego lo nuevo, pues bueno, ya directamente se podría construir aquí, claro. Pues muy interesante, sí. Y os animo a la migración. Como comentario desde el data, recordar crear siempre los datasets en región, multiregión, Europa. Y Por por favor. Europa, eso es cerquita. Multiregión Europa. De cara a costes, ¿vale? Y bueno, no sé si tenemos algo más que añadir. ¿Alguna pregunta más, hacia Nacho? Parece. Pues nada, damos por concluida esta BBC. Muchas gracias, Nacho, y bueno, nos A vemos vosotros. la semana que viene. Y nada, como sabéis, ya estamos dispuestos a escucharos a todos, así que si tenéis alguna propuesta, no dudéis en hacérnoslo saber. ¿Vale? Así que nada, a seguir y buen fin de semana.